Los trabajadores del Poder Judicial acordaron esta noche irse a paro nacional hasta el 24 de octubre ante la desaparición de fideicomisos que aseguran sí afectan sus derechos laborales. Pero los diputados, los mismos que extinguieron estos fideicomisos, ahora aprobaron 3 más, administrados por las Secretarías de Defensa y de la Marina. En nuestro país, en México, niños y niñas son objetivo constante de los criminales. Muchos de ellos son reclutados en sus filas y otros asesinados durante los enfrentamientos o ataques. Le voy a mostrar las cifras y también las historias. En el día 12 de la guerra, miles de personas han protestado en distintas partes del mundo, incluso en el Capitolio de Estados Unidos, condenando el ataque al hospital en Gaza y pidiendo un inmediato cese al fuego. الله أكبر شباب تعالوا يا شباب ارجعوا يا شباب الله أكبر Y como siempre, gracias por acompañarnos. Esta noche, los trabajadores del Poder Judicial acordaron un paro laboral a partir de mañana y hasta el próximo martes. En protesta, dicen, por las arbitrariedades que acusan se están cometiendo contra sus prestaciones laborales. Esto luego de que los diputados aprobaron anoche la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos y que tronaron el proyecto del presidente, la orden presidencial, a los senadores. Los trabajadores aclaran que no han dejado de atender los casos urgentes, por lo que la actividad de los juzgados no se ha detenido. Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, aseguró que las manifestaciones serán pacíficas. ¿Qué acciones van a emprender? Manifestaciones pacíficas, tratar de no poner en riesgo a nuestra gente, a lo más que se pueda evitar cierre de calles, de vialidades, porque sabemos que también de alguna manera pues afectamos a la sociedad, hacemos un caos vial. Vamos a tratar de hacerlo lo menos fastidioso posible para la sociedad, puesto que nos debemos a ella. Además de este paro que inicia mañana, convocaron a una marcha el domingo a las 11 de la mañana que partirá del Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo de la Ciudad de México para protestar por la desaparición de estos fideicomisos. También hay un llamado a una concentración en el Senado el martes, desde las 9 de la mañana, cuando se prevé inicie la discusión en comisiones. Apenas esta mañana el presidente minimizó de nuevo el paro de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial y volvió a responder con ironía, asegurando que así no van a liberar a delincuentes. Ahora que dicen, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. O sea, no estoy exagerando, ¿eh? Así se refiere el presidente a los empleados del Poder Judicial que están molestos. La conferencia de hoy fue dedicada en gran parte a hablar mal del Poder Judicial. Insistió el presidente que desaparecer estos fideicomisos es lo correcto, pues hacer lo contrario es un pecado social. Es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? ¿Por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población? ¿Por qué hay privilegios? Y está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público. Aquí no es para hacerse ricos,
ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados. Desde la UNAM, el ministro Luis María Aguilar desmintió los dichos del presidente. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México. Bueno, mientras que el ministro en retiro, José Ramón Cosío, informó que preocupado por la situación de violencia y por los ataques en contra de las personas integrantes del Poder Judicial, se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de los derechos laborales. Mientras la Cámara de Diputados y seguramente la de Senadores pues seguirá la orden del presidente de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial, pues esta noche, con la aprobación de la Ley Federal de Derechos, Morena y sus aliados aprobaron la creación de 3 fideicomisos. Los 3 van a ser administrados por la Secretaría de Defensa y de la Marina. Uno, dicen, para garantizar la operación del Tren Maya, y 2 más para fortalecer el sistema aeroportuario en los aeropuertos de la Ciudad de México, de Santa Lucía y de Tulum. Esta tarde se registró una doble ejecución afuera de la plaza comercial Paseo Interlomas en Huixquilucan, en el Estado de México. Según las autoridades, fue un ataque directo, pues las víctimas, Ángel, de 69 años, y Jonathan, de 40, eran perseguidas por sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes al dispararles se dieron a la fuga. Y ahora fue en varios municipios de Baja California Sur, donde aparecieron narcomantas, firmadas ahora presuntamente por el grupo delincuencial La Plaza, ligado al cártel de Caborca, en la que hacen un llamado a erradicar el fentanilo. El texto dice: hace 5 años nos unimos al cártel de Sinaloa, facción de los Chapitos, para una tregua, y al día de hoy ahí están los resultados. Ahora con esta epidemia nos volvemos a sumar para erradicar el fentanilo y sus precursores. No habrá atenciones para nadie, sea quien sea, firma La Plaza. Estas mantas han aparecido en Sinaloa, firmadas por los Chapitos; en Sonora, firmadas por el grupo de los Pelones, una célula también del cártel de Sinaloa; y en Baja California Sur, firmadas por el cártel de Tijuana. En Guerrero, esta madrugada, el padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, fue agredido a balazos cerca de la medianoche cuando circulaba por la carretera federal Chilpancingo-Tixla, luego de haber participado en una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa. El padre relató que 2 sujetos a bordo de una motocicleta dispararon a las llantas de su vehículo para que se detuviera y después dispararon al parabrisas. Se agachó y una vez que los agresores huyeron, corrió alrededor de 15 minutos de regreso a la Normal, donde le apoyaron los estudiantes. El sacerdote asegura que aunque se dio aviso a las autoridades, tardaron pues 1 hora más o menos en llegar. Ya interpuso la denuncia en la fiscalía, donde le sugirieron salir a otro estado de la República, lo cual dijo no hará, pero sí va a pedir más protección. Apenas ayer, ahí mismo en Guerrero, Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado, fue asesinado cuando salía de la Secretaría de Salud en Chilpancingo. Hoy su cuerpo fue trasladado hacia el municipio de San Luis Acatlán, resguardado por guardias nacionales. El cuerpo de Bruno Plácido fue velado en su casa, ubicada en la comunidad de Buenavista. La familia de la autodefensa acusó directamente del asesinato a los grupos criminales de los Ardillos y los Rusos, a quienes habían denunciado ya ante las autoridades. ¡Viva Bruno Plácido Valerio! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos de Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la UPOEC! ¡Viva! Justicia. ¡Justicia! Nosotros responsabilizamos los Ardillos y los rusos. O sea, ellos son que esperan allí y el Estado tiene información. Usualmente él le denunció, le entregó información al Estado, cosa que nunca cumplieron. Esto fue un acto de cobardía por el crimen organizado, así como el Estado.
Esta mañana le preguntaron al presidente sobre este asesinato, lamentó lo sucedido, pero otra vez calificó como un error la creación de los grupos de autodefensas. Dice el presidente que garantizar la seguridad es responsabilidad del Estado, lo que evidentemente no sucede en muchas partes de la República. El caso de este lamentable asesinato de Guerrero, pues está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento lo de la creación de las autodefensas. Eso no es un asunto de particulares, eso es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente. El Estado sí está obligado a garantizar la seguridad de la gente, de eso no hay duda, ahí no hay debate, no hay polémica. El problema es que no sucede. Las autodefensas fueron creadas en su mayoría después, algunas fueron infiltradas por el crimen organizado, otras tuvieron algunos señalamientos respecto a algunas organizaciones delincuenciales, pero mientras el Estado no garantice la seguridad, los ciudadanos no les queda otra más que defenderse. Ayer veíamos lo que está pasando en Tila, Chiapas. Hoy los ciudadanos de Tila siguen secuestrados por el crimen organizado, no se permite entrar ni salir a nadie, no hay agua, no hay luz. No hay acceso casi ya a medicamentos. ¿A quién le importa? ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? ¿Morir de hambre? ¿Morir de sed? ¿Morir atrapados por las balas? ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? Muchos de ellos han optado por defenderse con los muy lamentables resultados que ya conocemos. De acuerdo con el cálculo realizado por la Red de Derechos de la Infancia en México, hasta 2020, había entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. Los estados en donde hay mayor riesgo son Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán. Los niños y niñas cada vez son más vulnerables. Como ejemplo, lo que pasó hoy en el Estado de México, una de las entidades que representa más riesgo para ellos. Hoy policías detuvieron a una adolescente, a una niña de 14 años de edad y a un joven de 19, identificados como integrantes de una célula de la familia michoacana. La niña, el joven y 2 adultos dispararon contra los elementos cuando estos los detectaron sobre la carretera San Simón de la Laguna, San Mateo a Manalco. En el enfrentamiento, la niña de 14 años resultó herida, el joven fue detenido y los 2 adultos huyeron. Aseguraron 3 vehículos, una cuatrimoto y diversas armas largas, así como chalecos antibalas. Estos que traían los adultos, el joven y la niña. Tienen una imagen del pez, una del fresa, en referencia a los apodos de los hermanos Hurtado Lascuaga, líderes de la familia michoacana. Pero no solo este cártel utiliza menores como sicarios. También lo hace el cártel de Sinaloa, como muestra este video en el que se ve a un grupo de adolescentes armados, quienes presuntamente resguardan plantíos de amapola. Los niños y las niñas en México también están en constante riesgo de muerte a manos del crimen organizado. Redim incluso nos informó también que de enero a agosto de este año han sido asesinados 605 jóvenes menores de 18 años. Representa el 3.5% de todos los homicidios registrados en este periodo. 605 jóvenes menores de 18 años asesinados. Justo en Tecualtiche, Jalisco, Daleini Jacqueline, de 3 años de edad, fue asesinada durante un ataque del cártel Jalisco. Los habitantes convocaron a una marcha por la paz, a los que asistieron pocas personas, pues tienen miedo a la situación que se vive en este lugar. ¿Tú qué? Mi novio, Peso Puma. Daleini Jacqueline tenía apenas 3 años. Fue asesinada por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación el 8 de octubre en Teocaltiche, Jalisco. Ella y sus abuelos maternos caminaban hacia su casa cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes le dispararon desde un vehículo en movimiento. Me la asesinaron, le tiraron balazos a ella y a sus abuelitos. Ella era muy cariñosa, muy juguetona. Era muy querida por toda la gente. Le gustaba mucho bailar. No deberían de haberle hecho eso a ella. El abuelo también murió y su abuela está grave. En el lugar del ataque, los pobladores han colocado una ofrenda en memoria de Daleini. Es Teocaltiche, donde los criminales irrumpen y disparan contra civiles en cualquier momento para mostrar su fuerza. Los pobladores tienen miedo hasta de salir a marchar para exigir seguridad. Se convocó la marcha. No vinieron por el terror, porque todos tenemos hijos
Nadie queremos que nos ataquen. El pueblo aquí más está triste porque la verdad pues es gente inocente que están asesinando. Con información de Carlos Arrieta, Azucena a las 10. Sí, ya estamos cansados de eso. Muy triste, tío Caltiche. Solo un ejemplo, una de las muchas historias. Marlene, de 23 años de edad, fue declarada con muerte cerebral el domingo. Fue internada de emergencia en un hospital de Sinaloa tras ser golpeada por su esposo. La familia exige justicia y piden que no le den la custodia de su hija al agresor, de quien no se conoce su paradero. No, vamos aquí, quédate, porque se va a poner más agresivo por si ya anda. Nomás toma tantito. No te estoy golpeando, Fernando. Yo no te estoy golpeando. Yo no te estoy golpeando. Yo no te estoy golpeando. No me tienes por qué golpear. Es el momento en que Marlene Martínez fue golpeada por su esposo Fernando frente a su hija y en su propia casa en la comunidad de Barotén del municipio de El Fuerte, Sinaloa. Ella grabó para documentar la violencia que sufría. ¿Qué me hiciste aquí? ¿No te golpeé en la cabeza? Mira, mira. ¿Para que se haga viral? No, tú mira. Que se haga viral, pues sí, pues mira. Mira los moretones. Luego de esto, la joven de 23 años fue llevada de emergencia a un hospital local con medio rostro paralizado, pero debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladada a la clínica IMSS Bienestar de Los Mochis, donde fue declarada con muerte cerebral horas después. Entré con el doctor y él dijo que era una malformación que ella traía de chiquita. Sí. Pero nosotros tenemos un video donde él la golpeó. Duró 5 años con él. Lo que yo pienso que el tanto golpe que él le dio las veces que ellos se peleaban, pues detonó el mal que ella tiene. La familia de Marlene culpa por completo a su esposo, pues incluso ella ya lo había denunciado en julio, pero el Ministerio Público de El Fuerte no hizo nada. Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició de oficio un expediente de queja para averiguar si las autoridades fueron omisas o qué tratamiento le dieron a la denuncia. Mientras tanto, del paradero de Fernando no se sabe nada, luego de que los hermanos de la joven lo corrieron del hospital. Tras la golpiza, interpusieron una nueva denuncia en su contra y exigen a las autoridades que no le den la custodia de la hija de ambos. Él no acepta que la golpeaba. La niña, pues, que no quede con él. Que no quede con él porque, pues, también la niña decía que su papá le pegaba. Azucena a las 10. Las autoridades siguen buscando a este sujeto. En Sinaloa, en lo que va del 2023, se han registrado 19 feminicidios, un aumento del 26% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las autoridades también buscan al agresor de un adulto mayor, a quien golpeó por festejar un gol durante un juego de fútbol rápido en la colonia Jardines de Oriente, en San Luis Potosí. Morro, güey. Estás mamando, güey. Estás mamando. Déjalo. Estás mamando, güey. Morro, güey. Estás mamando, güey. Estás mamando. Déjalo. Estás mamando, güey. Este es el sujeto que busca la autoridad. No ha revelado su identidad, pero aseguran que le están buscando. Es el día 12 de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Hasta ahora se registran 4.878 personas muertas y 17.229 heridas. La mayoría de ellas ciudadanas de Gaza, donde Israel mantiene su ofensiva. Tras el bombardeo de ayer al hospital de Al-Ahli, autoridades gazatíes actualizaron la cifra de muertos a 471. Mientras que aún no se tiene un número específico de personas heridas, Israel y Hamas continúan responsabilizándose uno al otro del ataque. El Ministerio de Sanidad de Gaza ajustó a 471 las muertes provocadas por el bombardeo de ayer al hospital Al-Ahli, también conocido como el Hospital Bautista, que además dejó un número aún no especificado de heridos.
Hoy el ejército de Israel insistió en que el misil fue lanzado por la yihad islámica y publicó imágenes del antes y el después del sitio donde este impactó. También difundió una presunta conversación entre miembros de Hamas, quienes habrían reconocido el cohete como suyo. بيحكوا ان الشظايا تبعت الصاروخ انه الشظايا محليه مش زي شظايا الساس. هذول متلاقيين من المقبره اللي دي بثلاث محط فيهم. ايه؟ بتلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عنده. El líder de Hamas se deslindó del ataque. أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء إلى الخروج الآن تنديدا بهذه المجزرة، بهذه الوحشية، بهذه الجرائم. Y durante su visita a Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó a un grupo terrorista de Gaza. Based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. Mientras tanto, distintas regiones de la franja continúan bajo asedio, incluyendo el sur, donde se supone que los desplazados estarían seguros. La Agencia para Refugiados de la ONU aseguró que ya se terminó el agua potable y que si la gente no muere por los ataques, morirá por la contaminación y las enfermedades infecciosas. Azucena, a las 10. Durante esta visita a Israel, la de Joe Biden, que duró menos de 8 horas, el presidente de Estados Unidos refrendó su apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu, pero advirtió sobre los costos de actuar desde la ira en tiempos de guerra. Since this terrorist attack took place, we've seen it described as Israel's 9/11. Though for a nation the size of Israel, it was like 15 9/11s. The scale may be different, but I'm sure those horrors have tapped into some kind of primal feeling in Israel, just like it did and felt in the United States. Shock, pain, rage, an all-consuming rage. But I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost. It requires clarity about the objectives and an honest assessment about whether the path you're on will achieve those objectives. Después de que el presidente Biden aseguró que Israel aceptó la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, la oficina del primer ministro matizó su postura y dijo que se permitirá la ayuda siempre y cuando los suministros no lleguen a Hamas. Precisó que Israel no impedirá la asistencia humanitaria procedente de Egipto mientras se trate únicamente de alimentos, agua y medicinas para la población civil ubicada al sur de la franja. Reiteraron que impedirán que lleguen al grupo terrorista. Tras este acuerdo, se espera que el viernes comience a llegar la asistencia humanitaria a bordo de al menos 20 camiones, los cuales partirán desde Egipto, que como vemos en el mapa, pues colinda al suroeste de Israel. Ahí estamos viendo Israel en rojo, enseguida está Egipto, abajo. Si nos acercamos un poco más, podemos ver el paso de Rafah, en la frontera de Israel y Egipto, donde más de un centenar de contenedores de ayuda humanitaria están esperando a ser recogidos y enviados por el cruce fronterizo de Rafah, donde mañana se espera sean reparadas las carreteras dañadas por los bombardeos para que al día siguiente los camiones puedan acceder y entregar los suministros. De los mexicanos que fueron tomados como rehenes por Hamas, Orión Hernández e Ilana Gritsevsky, aún no sabemos nada. Agradezco mucho a Jaim, hermano de Ilana, que me tome la comunicación esta noche. ¿Cómo estás, Jaim? Gracias por recibirme. Hola, Susana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por abrirnos el espacio para platicar un poquito sobre mi hermana, que se conozca su situación. Al contrario, Jaim, cuéntame, ¿saben algo de tu hermana? ¿Han sabido algo de ella en estos días? Pues hasta el momento no, sabemos lo que se ha dicho hasta ahora. Perdimos comunicación, se dio notificación de la situación y actualmente ella está reconocida como secuestrada. Como ya saben, en su momento, cuando todo esto empezó, ella estaba acompañada de su novio, de Matán, de su perro Muni,
que un par de días después el perrito regresó a la casa, apareció ahí de vuelta, pero de ellos aún no tenemos información. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con ella? ¿El día de los hechos? Sí, justamente ese día, cuando todo comenzó allá, era de noche aquí, yo estaba hablando con ella me comentó que pues algo se estaba pasando, que estaban las alarmas sonando muy intensamente, fuera de lo normal, que estaban refugiados y pues que estaban como a la espera de saber qué estaba pasando, cuál era el siguiente paso a hacer. Y después, más nada, Jaime, ¿ningún otro mensaje? Pues te digo, aquí era de noche, el último mensaje fue ya estamos, adiós, o sea, casi. O sea, teníamos una manera de conversar ella y yo, pero prácticamente estamos perdidos. Están. Después de eso, yo me levanté a la mañana siguiente, traté de restablecer comunicación con ella, pero los mensajes ya ni siquiera le llegaban. ¿Cómo pudieron confirmar que tu hermana Ilana fue tomada como rehén? Bueno, hemos tratado de seguir tantas pistas como nos ha sido posible. Y pues todas indican a que ella está por allá, ¿no? Además de esto, hay listas en Israel en las cuales, bueno, pues los familiares pueden acceder a la información para ver si no se encontraron como personas muertas, como personas lesionadas en los hospitales. Y por último, si no están en esas listas, la tercera opción es que están secuestrados, ¿no? Y te digo, tras seguir algunas pistas, todo apunta para que pues fueron secuestrados. ¿Han podido hablar con la familia del novio de Ilana, con la familia de Matán? Sí, con su familia tenemos contacto estrecho. Su mamá está también muy preocupada, está sufriendo mucho todo lo que está pasando. Matán es la fuente de sustento de su familia. Tiene una hermana y una abuelita en condiciones de salud graves y él se hace cargo de ellas, entonces su familia también está pasando por un proceso muy difícil en este momento. Ilana estaba de visita, de vacaciones, vivía allá. ¿Cuál es la situación? Ella tenía ya algunos años viviendo allá, se fue a terminar sus estudios, después pues ya le agarró la edad mayor, comenzó a trabajar y en el actual trabajo que tenía ahorita se ubicaba cerca del kibutz donde ella vive, y por comodidades que estaba ella ahí, como ya sabes, ese kibutz, el kibutz de Nir Oz, fue de los puntos de entrada de los terroristas en su momento, sí. Y fue uno de los más masacrados y afectados por la situación. Hace unos días estuvo... De hecho, sí, te quiero compartir un dato relevante del kibutz. 1 de cada 4 personas de ese kibutz están desaparecidos. ¿Cuántos? 1 de cada 4. 1 de cada 4. Hace unos días estuvo aquí el representante de la familia de Orión, el otro mexicano que también fue tomado como rehén junto con Ilana, y nos decía que habían detectado actividad en el celular de Orión, que incluso llamaban por teléfono y que les contestaban y que había algunos mensajes por ahí. ¿Qué se sabe del celular de tu hermana? Absolutamente nada. Nosotros le mandamos mensajes y llamadas y no entran, no hay nada. Desconocemos si las autoridades están haciendo una labor distinta en el tema, pero por nuestra parte no entran llamadas, no tiene señal, nada. Ninguna llamada, ninguna comunicación de parte de tu hermana. Pues, no. ¿Cuándo imaginarse una situación? Ni del celular de Matán, porque también está el celular de Matán y también está apagado. Ninguno de los dos. ¿Cómo imaginarse que les iba a tocar, que nos iba a tocar vivir, bueno, a ustedes como familia y a todos como mexicanos? Finalmente todos queremos que vuelva Ilana, que vuelva Orión, que vuelvan pronto, que estén bien. ¿Cuándo nos imaginamos que iban a estar en esta situación, Jaime? Qué terrible para tu familia. No, todavía estábamos el día, como que enterándonos, el día domingo. Y yo desde que esto empezó tengo un constante sentimiento de que esto es una pesadilla, que en algún momento vamos a despertar, pero conforme vas avanzando te vas dando cuenta que es real y que pues, hay que asimilarlo. ¿Cómo califica la reacción del gobierno de México con ustedes? Pues han tenido una buena atención. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado en contacto con nosotros. Se designó una mesa exclusiva, me imagino, para atender este conflicto. Nos están dando un seguimiento adecuado hasta el momento. Nos dicen que están haciendo lo que esté en sus manos. Y pues queremos poner nuestra esperanza en ellos y en que están haciendo todo lo posible para traer de vuelta a mi hermana. Y a Orión Hernández, ¿no? Recordemos que es un trabajo por ambos. Claro. ¿Han estado en contacto con la familia de Orión?
¿Están juntos en esto? ¿Han hablado? Con la familia de Orión he tenido poco contacto, con sus amigos me parece que son los que están más involucrados en todo esto, como representándolo en México. Sé que están haciendo también por su parte todo lo que está en sus manos y pues comunicación con ellos sí tenemos. Bueno, Jaime, pues te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros. Es importante que todos los mexicanos estemos unidos, pidamos al gobierno de México, al gobierno de Israel en las medidas de las posibilidades. Es una situación realmente ilógica, irracional la que se está viviendo en Israel, pero que pidamos que regresen a Ilana y a Orión, que lo regresen bien, y a su novio, que lo regresen bien, con vida, a su casa, a su país. Sí, claro, y si me permites también agregar un llamado a la gente en México. Agradecemos mucho esta difusión y yo personalmente quiero que se vea la cara de mi hermana, que se escuche su nombre. Así es que si la población mexicana y la gente en México nos ayudara a compartir, a alzar su voz, creo que mi hermana lo hubiera hecho, ¿no? Ella siempre estaba ayudando a la gente, siempre estaba viendo cómo ayudar, cómo apoyar, y creo que se lo merece. Pues aquí, Jaime, la hemos recordado desde el día 3. El sábado fue esto, desde el lunes siguiente la hemos recordado aquí todos los días, y así va a ser hasta que aparezca, hasta que regrese a su casa. Un abrazo para ti y para tu familia. Muchas gracias, Azucena. Gracias, buenas noches. Esta tarde, la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, realizó en Jiutepec, Morelos, su primer evento bajo las reglas que le impuso el INE. Originalmente iba a ser el evento en el Zócalo Municipal, se cambió un lugar al campo de fútbol, el Kinder. También cambió el nombre de la gira, La Esperanza Nos Une, a firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación. La dirigencia de Morena se refirió a este acto como un encuentro con militantes. También asistió a Iztacalco, donde encabezó un evento privado, Iztacalco en la Ciudad de México, al que asistieron todos los aspirantes de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, los 5, y dice Claudia Sheinbaum que ella no tiene favoritos. La aspirante presidencial Claudia Sheinbaum sumará a su equipo a Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos. Ella confirmó la noticia a través de X, subió una foto, un mensaje, dice que platicó con Encinas, compañero de lucha, que lo invitó a que le apoyara a este proceso y que él aceptó gustosamente. Encinas, quien actualmente se encarga de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, no ha informado cuál será su participación en el equipo de Sheinbaum ni a partir de cuándo. Mientras, el aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, presentó a Enrique de la Madrid, quien también compitió en el proceso interno del Frente Amplio. Él será el encargado de las mesas temáticas de su proyecto de nación, es decir, que va a recoger las demandas de la sociedad civil para integrarlas y crear sus propuestas de campaña. Durante una conferencia telefónica con inversionistas, el director de Tesla, Elon Musk, manifestó dudas sobre el tema de la construcción de su megaplanta en Nuevo León. Dijo que si bien ya se trabaja en lo necesario para construirla, aún evalúan si ir de lleno con ella o no, debido, dice, a las altas tasas de interés en el mundo que vuelven sus autos prácticamente impagables. In Mexico, we're laying the groundwork to begin construction and doing all the long lead items. But I think we want to just get a sense for what the global economy is like before we go full tilt on the Mexico factory. I'm worried about the high interest rate environment that we're in. For the vast majority of people, buying a car is about the monthly payment. And as interest rates rise, the proportion of that monthly payment that is interest increases naturally. If interest rates remain high, or if they go even higher, it's that much harder for people to buy the car. They simply cannot afford it. Bueno, hoy el secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas, informó a Milenio, pues insiste en que el proyecto de la megaplanta sigue en pie. Tesla, la verdad es que es un proyecto muy importante para nosotros, que vamos avanzando muy bien. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la infraestructura para poderlos ayudar a ellos. Elon Musk, en una llamada el día de ayer, confirmó y reafirmó que está ya empezando la construcción de la planta en Nuevo León y que se están preparando para empezar a construir a principios del año que entra. Entonces es un proyecto que va. Es un proyecto que va, es la segunda vez que dicen sí y luego no. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, está en Shanghái, no ha dado ninguna postura respecto a lo que dijo hoy Elon Musk. Al regresar del corte, cientos de guatemaltecos viven olvidados en la frontera entre su país y México. En 6 años levantaron una precaria comunidad en Campeche. Piden que al menos les regulen los servicios básicos. Sin
Sin servicios básicos, en Campeche viven más de 550 guatemaltecos que desde 2017 fueron desplazados de su comunidad. En 6 años no han recibido ayuda ni del gobierno de su país, ni del gobierno mexicano. Lo único que piden es un hogar y pertenecer a algún sitio. En Campeche, justo en la frontera entre México y Guatemala, se encuentra un campamento de 111 familias de origen guatemalteco. Son más de 550 personas desplazadas desde 2017 por el Ejército y la Policía Civil de Guatemala, de la comunidad de Laguna Larga, argumentando que estaban en un área natural protegida. Y como el gobierno pues que mandó elementos del ejército, policías, y eso es lo que nos sacaron. Para nosotros hemos estado sufriendo en este lugar. No tenemos una casa para decir aquí vamos a vivir tranquilos. Aunque el gobierno de México les permite permanecer en los límites fronterizos, no les ha dado respuesta sobre su situación migratoria. Por ello, no pueden conseguir empleo y tampoco cuentan con un camino que les permita salir hacia alguna comunidad de Campeche para vender lo poco que siembran, como calabazas. Ni de Guatemala ni de México hemos tenido respuesta positiva en el proceso de las tierras. Entonces seguimos esperando. Sin ningún servicio como luz o drenaje, sobreviven con 3 tinacos que instalaron hace 2 meses la organización de Voces Mesoamericanas. Debido a las condiciones en que viven, padecen enfermedades como paludismo, malaria y dengue, pero tampoco hay un médico que los atienda. Me gustaría pues que si alguien nos podría apoyar en el tema de evitar el paso del ejército militar del lado de Guatemala, acá, a que no haga presencia en nuestro lugar. Le echaron el carro encima a una persona, ¿verdad? Y por poco pues lo matan. Del 2017 a la fecha, en el campamento de migrantes desplazados de Laguna Larga, han nacido más de 50 niños nacionalizados mexicanos, que en el campamento solo pueden estudiar hasta la primaria. Nuestro país nos abandonan en diferentes áreas, y usted sabe que somos gente necesitada. Los desplazados de Laguna Larga viven en el olvido del gobierno mexicano y sin soluciones de Guatemala. Son migrantes que no buscan el sueño americano. Solo ansían regresar a trabajar sus tierras o pertenecer a algún lugar. Con información de Claudia Arriaga, Azucena a las 10. Sí, ahí estamos sufriendo el calor, agua y todo. Y sé porque la verdad no hay cómo hacer. Y la oscuridad porque tenemos luz. Así la historia de este miércoles 18 de octubre. Gracias como siempre por su atención. Nos vemos aquí mañana a las 10. Que descanse y muy buenas noches.